Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo vamos a ver la herramienta Consolidar que tenemos en la ficha Datos. Cuando hablamos de consolidar, hablamos de una herramienta que me permite resumir datos que están en rangos de la misma hoja, de hojas diferentes, incluso de diferentes libros, y fundirlos en un único rango a través de una suma, un promedio de una función que hace el resumen. Una consolidación puede ser tan simple como una suma. Imaginaros que tenemos aquí dos hojas con datos de la zona norte y de la zona sur de las ventas de un determinado trimestre y queremos resumir en la hoja todas. Podríamos considerar como consolidar hacer esta operación. Sur exclamación B4 más norte exclamación B4, nombre de la hoja, referencia de celda, ahí tenéis cuál es la referencia que tengo, podría perfectamente arrastrar, hacer la autosuma y ya tendría consolidados los datos de las dos primeras hojas. Aquí se da el caso de que el orden es siempre el mismo, camisas, pañuelos, corbatas, trimestres. Es más, incluso están en la misma celda. Podríamos utilizar en ese caso, si hubiera varias hojas que todos los datos estuviesen en la misma celda, podríamos utilizar referencias 3D. Al final del vídeo os dejaré un enlace donde se explican cómo utilizar las referencias 3D. Yo aquí no lo voy a explicar, ¿vale? Pero podríamos utilizar referencias 3D. Como lo que se pretende es explicar la herramienta consolidar, vamos a ver una consolidación de lo mismo, pero vamos a ver la consolidación, lo que se llama la consolidación por posición. Me voy a venir a la pestaña datos, voy a venir a consolidar, vamos a coger las dos referencias donde están los valores, esta referencia por un lado, y la vamos a agregar, y vamos a coger la referencia de la zona norte, como veis ya me marca la misma, hoja sur, hoja norte, la voy a agregar. Y aquí no necesito para nada los rótulos. Vamos a ver luego qué funcionalidad tienen los rótulos. Voy a utilizar la función suma y le doy a aceptar. Ya tengo consolidados los datos de las dos primeras hojas. Hay una gran diferencia, ¿eh? Tener en cuenta que aquí al final tengo una operación, con lo cual si hay un cambio en la hoja sur y en la hoja norte se va a ver reflejado y aquí no. Aquí el resultado es un valor constante, es decir, lo mismo que si pegásemos valores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Los datos quedan ahí y si hay cambios en el original tendría que volver a hacer la consolidación. Aquí lo que se pretende es coger y fundir datos que vienen de diferentes sitios y fundirlos en uno solo para luego trabajar con ellos. Luego ya habría que evaluar la conveniencia o no de utilizar otro tipo de consolidación si necesitásemos que esos datos que vienen de otros sitios se pudiesen o pudiesen cambiar en función de si estos datos cambian. Bueno, en este caso os decía que no usábamos para nada los rótulos porque el orden, trimestres, camisas, pañuelos, corbatas era siempre el mismo. Vamos a ver qué pasa cuando el orden no es el mismo. Mirad, aquí tengo tres hojas que tienen orden diferente. ¿Veis? 2015, 2016, 2017. Aquí están a la inversa, justamente. Aquí tengo corbatas, camisas, pañuelos. Aquí pañuelos, camisas, corbatas y además pantalones. Y en la zona sur, bueno, vuelvo a tener el mismo orden, 15, 16, 17. Camisas, pañuelos, corbatas y aquí no hay pantalones, hay shorts. Es decir, tenemos diferentes productos y tenemos diferente orden en los años. Es cierto que podríamos hacer una ordenación, pero vamos a ver cómo podríamos hacer esa consolidación sin tocar los datos que nos vienen del origen. Bueno, pues podríamos hacer la consolidación de la siguiente manera. Bueno, voy a hacer tres consolidaciones para que veáis la diferencia. Las dos primeras van a ser erróneas. ¿Por qué? Porque no van a coger los datos de la manera adecuada. Entonces vamos a venir a datos, consolidar y permitirme eliminar estos que tenía de antes. Voy a agregar el primer rango de la zona norte y fijaros, a diferencia de lo que hice antes, ahora cojo las cabeceras de fila y de columna, porque los rótulos ahora van a ser algo importante. Voy a coger de la zona centro,
Aquí necesito menos. Le doy a agregar. Si hubiera cogido el vacío tampoco pasaría nada, ¿eh? Y voy a coger de la zona sur. Ya tengo agregados los 3 rangos. Bueno, voy a utilizar la función suma. Y aquí digo consolidación por la fila superior. ¿Por qué? Porque voy a tener solo en cuenta la fila superior ahora. Voy a tener en cuenta la fila superior para que veáis cuál es el funcionamiento. Fijaros, me trae los datos aquí. Vuelvo a insistir, los datos son estáticos. Como veis, me cogió cada una de las cabeceras de manera correcta. Y aquí, seguramente, que me habrá hecho la suma. Como veis los valores, pañuelos. Pues en pañuelos tengo 3000, que serán 600 más 400 más 2100. Pero, al haber cogido solo la fila superior, no tiene en cuenta los datos de la primera columna, con lo cual esta consolidación vamos a decir que es errónea. ¿Vale? Esta consolidación es errónea. Consolidación por la columna izquierda. Pues ahora vamos a volver a consolidar. Ya no necesito volver a agregar las referencias, puesto que ya las tengo agregadas. Y voy a cambiar fila superior por columna izquierda. Aquí ahora me coge el orden 2015, 2016, 2017, pero no está teniendo para nada en cuenta, tener en cuenta que tendrían que salirme 5 conceptos. Y sin embargo me salen 4. ¿Veis? Como aquí salen 5 conceptos y aquí salen 4. ¿Por qué? Porque está cogiendo los datos que están en el año 2015 y sumando los de 2016 y sumando los de 2017 y sumando, pero no tiene para nada en cuenta lo que hay en la fila superior. Con lo cual, esta consolidación también es errónea. Vamos a hacer una buena consolidación. Vamos a hacer la consolidación, en este caso, que utilice ambos rótulos. Y al coger ambos rótulos, ahí ya veis cómo me está cogiendo lo del año 2015, 2016, 2017. Por lo que veo debo tener algún espacio por ahí metido de más. Corbatas, pañuelos, pantalones, shorts. Tengo todos los datos correctos y consolidados en una única hoja. La diferencia con otro tipo de operaciones, pues es eso, que tenemos los datos estáticos. Podríamos traer los datos y que fuesen, se modificasen si hiciésemos una consolidación con vínculos. Mirad, vamos a hacer una consolidación con vínculos en esta otra hoja. Lo hacemos en esta otra hoja porque nos genera un esquema y nos descolocaría un poco los datos de la hoja de consolidación que acabo de utilizar. Los rangos de consolidación se agregan para la hoja en la que estemos, ¿vale? Entonces, ahora tengo que volver a marcar, igual que hice antes, los 3 rangos y agregarlos. Exactamente igual que hice antes, como veis. Vale, ya tengo zona centro, zona sur, zona norte. Voy a decirle fila superior, columna izquierda. Sigo utilizando la función suma. Como veis, las funciones que tenemos aquí son funciones estadísticas. Y crear vínculos con datos al origen. Como veis, me genera un esquema aquí porque lo que hace es copiar de la hoja, aquí me pone el nombre del libro por si los datos vinieran de diferentes libros, copia de la hoja el dato concreto y luego realiza la suma de ese rango. Por eso nos queda, como estáis viendo ahí, con un pequeño esquema y por eso precisamente no lo hice en la otra hoja, porque ese esquema normalmente siempre mete una columna en el medio y digamos que nos descolocaría un poco los datos que tenemos en el otro sitio. Entonces, la herramienta consolidación, ¿qué nos permite? Nos permite coger datos que estén en diferentes hojas y fundirlos en un único rango. Diferentes hojas, diferentes rangos. Si los datos no están en el orden adecuado, puedo utilizar los rangos de fila superior y columna izquierda para hacer esa consolidación. Importante verificar que los nombres son iguales, es decir, que no tengo camisa en un sitio y camisas en otro, porque eso daría lugar a tener 2 columnas. Aquí estaba verificado de antes, de hecho, como podéis observar, año 2015 y año 2016 aparentan o parece que tienen un espacio en blanco, seguramente lo tendrán, y año 2017, por ejemplo, no, pero como estaban en las 2 hojas,
seguramente producto de copiar y pegar, estaban en las dos hojas igual, pues, o en las tres hojas, perdón, no hubo ningún problema. Bien, hasta aquí el vídeo que tiene que ver con la consolidación. Ya os digo, si os interesa lo de las referencias 3D, aquí ahora al final de este vídeo os dejaré un enlace para que veáis cómo se hacen referencias 3D. Y por mi parte, nada más. Si os gustó el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.